siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Cordial saludo a todos nuestros televidentes de APT Telecomunicaciones y de nuestro programa Turismo, Patrimonio, Cultura. Hoy nos encontramos en un lugar emblemático para el municipio de Tocancipá, como es nada más y nada menos donde funcionó la biblioteca de nuestro municipio y que fue la estación del tren en sus tiempos, donde pasaba mucha maquinaria por acá. Y tenemos un invitado muy pero muy especial en el día de hoy y nos referimos precisamente al doctor Miguel Ángel Garzón, quien ha sido miembro de junta, ex concejal, fue también ex alcalde, ex personero, tantas cosas más que ha hecho y ahora está trabajando con la administración, con esta administración actual. Doctor, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos y por recibirnos esta nota tan especial que vamos a hacer de la historia de nuestro municipio, doctor. Sí, don Adolfo, muy buenos días, agradecerle también a APT, agradecerle a todos los televidentes, las personas que sacan unos minutos para compartir y como usted lo señalaba desde este ícono del municipio que es nuestra estación del tren que data por allá del año 1913. Claro que sí, doctor. Doctor, su merced tiene una historia muy importante que contarnos y que casi muy poquitas personas la sabemos. Entonces, doctor, le rogaría que nos hiciera pues un recuento histórico de lo que su merced sabe, conoce y que ha habido en nuestro municipio desde tiempos anteriores. Sí, la historia es algo muy hermoso. A mí me ha gustado muchísimo indagar sobre la historia y además porque muchos han dicho el que no conoce la historia está condenado a repetirla y sobre todo los equívocos, los errores que se cometen. Es muy importante conocer nuestra historia, saber cómo fue y cómo ha sido el devenir de los tiempos en este territorio tan hermoso que se llama Tocancipá. Yo tengo una fuente muy valiosa porque muchos dirán, pero Miguel Ángel no es tan mayor como para que nos hable por allá de esas épocas. El referente que yo he tomado siempre de muchas anécdotas y experiencias de Tocancipá fue mi padre, Lázaro Garzón Jiménez, quien llegó a este hermoso municipio y a esta zona por allá tal vez en el año 1922, 1923. Entonces por eso puedo comentar algunas anécdotas y algunos relatos que él me hacía sobre lo que fue Tocancipá para esa época. En el año 1923-1924, Tocancipá era un municipio muy pequeño. La mayoría de casitas estaban sobre la autopista central del norte de la época, que se llamaba la carretera central. Y en esa época era lo que hoy conocemos como la carrera séptima. Ahí estaban las pocas casitas que habían y algunas casas pajizas. Donde hoy en día es el salón comunal, ahí mi papá me comentaba y decía, ahí había unos canalles. Después yo estuve investigando sobre esa palabra y es caney, son como cobertizos. Y a él de niño en esa época es que le llamaba la atención porque fue como el primer centro comercial de Tocancipá. Y a él le llamaba la atención porque decía, esta casa tiene muchas puertas, porque no tenía paredes, se sostenía con columnas de madera. Y en esas columnas colocaban los elementos,
los productos que vendían en la época. ¿Y qué era lo que más se comercializaba en la época? Pues lo que utilizaban nuestros campesinos, la alpargata, el sombrero, los lazos, todos esos elementos, los utensilios de cocina, todos esos productos los colocaban en las mismas columnas, me contaba él, y ahí los exhibían. También yo seguí investigando, bueno, a ver qué tan cierto es ese relato que me hacía mi padre de ese tal Caney, de esa infraestructura, de ese primer, digamos, centro comercial de la época, por allá en el año 23, 24. Y tuve la fortuna de comprar un cuadro muy bello que lo pintó un gran artista, un señor de apellido Narváez. Ellos fueron propietarios de una finca, una casona que quedaba en la parte alta por arriba de Mariápolis, del centro Mariápolis. Y él desde allá, o ellos en la antigüedad, tomaron una fotografía desde los cerros orientales de Tocancipá. Entonces ahí está, y él luego toma esa fotografía como referente y hace un cuadro muy bello que hoy está en la Casa de la Cultura, porque yo adquirí ese cuadro y consideré que ese cuadro no me pertenecía a mí, que yo lo debía donar al municipio de Tocancipá y más exactamente a la Casa de la Cultura. Y lo donamos y ahí está. Y lo pueden ir a apreciar, y ese cuadro muestra gráficamente el relato que me hacía mi padre de cómo era Tocancipá. Y ahí se alcanza a visualizar esa construcción que estaba al lado de la parroquia, del templo parroquial, y que queda exactamente en la esquina donde hoy es el salón comunal del centro. Entonces eso me dio la certeza de que mi padre no me estaba mintiendo, de que ese es un hecho real. El pueblo era muy pequeño. La casa más antigua tal vez de Tocancipá, pues además del templo, es la Casa Cural Antigua, donde hoy funciona una cafetería y está ubicada ahí al frente de Banderas. Esa casa dicen que fue la primera casa hospital, ahí funcionó también un colegio. Ahí tiene muchísima historia esa casa, y qué bueno que en algún momento el municipio pudiese adquirir esa propiedad, restaurarla y convertirla de pronto, ¿por qué no?, en un museo. Algo muy valioso. Dicen que ahí también se hospedó el Libertador, Simón Bolívar, en sus pasos aquí por Tocancipá. Eso recuerdo de mi pueblo. En esa época el comercio, yo hablo de los años 70, pero como vuelvo y insisto, mi padre me llevaba épocas anteriores y hablaba de las grandes chicherías de unas señoritas Murillo, que quedaba ahí por la Séptima. Lo mismo la otra chichería donde el señor Domingo Clavijo, que quedaba en toda la esquina. Esa casa sí conserva sus columnas, sus fachadas, que hoy en día es de la familia Carrera. Ahí en esa esquina, bajando de la alcaldía, en toda la esquina, antes de llegar al Colegio Divino Niño. Es una de las casas también antiguas y que mi padre me hacía mucha referencia sobre esa propiedad. También él me mencionaba los personajes de la época, y él decía que un gran personaje que vivió aquí en Tocancipá, don Abelito Navas, Abel Navas, que cariñosamente todos los pobladores le decían don Abelito. Ahora sus sobrinos nietos, ya su descendencia, son políticos en la ciudad de Bogotá, los Navas Talero. Entonces, ese fue uno de los personajes. El otro personaje, el hermano Constantino, que hacía injertos, que le gustaba la caza, que se iba a la caza de patos, de palomas, de armadillos, en compañía del presidente Valencia, que le gustaba mucho en esa época visitar a Tocancipá, y lo hacían también con don Francisco Noel Rodríguez. Esa parte muchos de nuestros jóvenes no la conocen, y qué importante que conozcan ese legado. Aquí a mi espalda está el busto del padre Roberto González Otero,
y muchos ya hoy repiten la biblioteca Roberto González Otero, pero seguramente no tienen ni la más mínima idea y por qué la biblioteca lleva el nombre de este sacerdote que fue un personaje también en este municipio y que los lugareños lo quisimos mucho y le decíamos cariñosamente el Padre Gonzalito. ¿Por qué es digno de destacar la memoria del Padre Roberto González Otero? Porque dicen los lugareños de la época que él en las tardes dedicaba 2-3 horas ahí en el parque principal, se sentaba en las banquitas de antaño y esperaba a sus alumnos, que eran los campesinos de la vereda Alto Manantial, de la Esmeralda, de Canavita, y se dedicaba horas a enseñarles a leer, a escribir, a enseñarles las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Cuando yo me enteré de todo ese legado, yo no dudé en darle el nombre a la biblioteca Roberto González Otero, porque de verdad que es digno representante de la cultura, del servicio, de la parte social, de la parte humana. Otra parte que muchos lugareños y muchos tocancipeños de nacimiento y de adopción o por adopción no conocen de Tocancipá. Aquí siempre se habla de la orfebrería, de los olleros, o como decía don Adolfo, no de los olleros sino de las olleras. Más que todo las mujeres se dedicaban a la elaboración de la loza, de las ollas, de las vasijas de barro. Hay otra parte que se conoce muy poco. Tocancipá tuvo grandes talladores en piedra. Las mejores, digamos, las tumbas que se utilizaban para la época en los diferentes cementerios de los pueblos vecinos y esos mausoleos fueron elaborados, fueron tallados por indígenas de Tocancipá. Incluso en Barichara dice que hay una placa del reconocimiento a nuestros indígenas que enseñaron ese arte, ese oficio a los indígenas que habitaban en esa época allí. También hay una imagen, dice que en la iglesia, me contaba don Juanito Sarmiento, en la iglesia de Barichara, de una virgen tallada en piedra por los indígenas de Tocancipá. Entonces hay que resaltar también, porque eso también es arte, eso también es cultura, eso también es patrimonio, y muchas personas desconocen que los tocancipeños de antaño también fueron unos artistas en el tallado de la piedra. Muchas gracias, doctor, por esa historia tan importante y que realmente no todos la sabemos. Siempre vimos por las olleras y sembradores, pero hoy ya usted ha hecho la mención del tallaje de la piedra y tan importante que ha sido. De verdad, doctor, que yo creo que el significado de estar acá no sería solamente eso, sino que háblenos un poquito de su libro, que la historia que va a expresar en él. ¿Del proyecto que tengo? Bueno, tengo un propósito, lo quiero compartir con los amigos, con todos mis paisanos aquí de Tocancipá y con todos los que han llegado de otras regiones del país, porque esto es Colombia. Cuando viví la experiencia fuerte en mi vida, la experiencia más dolorosa, surgió la idea de escribir, porque pues algo he leído, no mucho, pero sí algo, y dije qué bueno después de leer, ahora tratar de escribir por lo menos unas memorias, de escribir algo y de hacer ese lanzamiento, si Dios me presta la vida, apenas cumpla mis 60 años de edad, que si Dios me lo permite es el próximo año, para esa fecha hacer el lanzamiento del libro que estoy tratando de sacar adelante, porque no es nada fácil escribir. Escribir es bien complicado, pero ahí estamos, y estamos haciendo una combinación entre el pensamiento, la filosofía, la leyenda, la historia, las anécdotas, lo que fue esta bella sabana de Bogotá, desde su fauna, su flora,
de los cultivos de la época, de las tradiciones de las familias de la sabana de Bogotá. Eso va a quedar plasmado en esa obra. Pero también la esencia de ese libro, antes que contar historias, que ser una narrativa, que aproximarnos al realismo, es hablar de un gran maestro, que a veces no lo tenemos en cuenta como maestro, pero es el maestro más cuchilla, pero el que luego recordamos todos, el dolor. Muchos dirán, no, hay otros maestros, claro, el amor, pues es un gran maestro, pero el dolor es el maestro cuchilla, y además de ser cuchilla, con él aprendemos o aprendemos, y entonces pues qué más dolor que cuando se pierde la libertad. Y perder la libertad no es solamente estar tras unas rejas, perder la libertad se pierde de muchas maneras, ¿no? Cuando no tenemos paz en el corazón, cuando estamos avasallados por el pecado, cuando caemos en los vicios, en las adicciones. Ahí perdemos ese tesoro más valioso que es la libertad. Entonces ese es el sueño y le pido al Padre del Cielo que me dé la luz, la sabiduría para poder hacer un bonito escrito y hacer ese lanzamiento del libro, ojalá en la biblioteca Roberto González Otero, ese sacerdote al que le debo mucho porque fue el que me bautizó. Allá un 27 de septiembre del año 63 me recibió en la iglesia Nuestra Señora del Tránsito y me dio el bautismo. Doctor, usted tiene muchas anécdotas de septiembre. El 21 de septiembre también usted recibió una mención por parte del Consejo Municipal y queremos saber qué significa para usted esa condecoración. Primero que todo, pues significa muchísimo porque es una placa honorífica que le han dado el nombre de Fray Sebastián del Rosario, que fue ese gran misionero y ese ser maravilloso que iba con el cuadro de la Virgen de Nuestra Señora del Milagro de Tocancipá, iba adoctrinando y predicando la fe en Cristo a los indígenas de la época. Pero además de lo que significa la placa y el reconocimiento, ese reconocimiento y ese homenaje, el merecedor no soy yo. ¿Saben quién se merece ese reconocimiento y ese homenaje? Y yo por eso levantaba la placa o la medalla, primero que todo hacia Dios. Él es el que la merece porque Él me dio la vida y Él es el que me ha dado algunos talentos de la facilidad de palabra, de ser sensible, de tener una vocación de servicio. Es Él. Miguel Ángel es fruto de Él, pero también fruto de mis padres. O sea, este homenaje es para Lázaro y Lastenia, que fueron mis padres. Ellos son los que allá en el cielo deben estar felices. Dicen, bueno, no perdimos esa cartilla que le compramos a Miguel Ángel, no perdimos esos lápices, no perdimos esos pañales que le colocamos, no perdimos nuestro tiempo, no perdimos esos abrazos y ese cariño, ese amor que me dieron, ese legado, no lo perdieron, porque algo ha dejado huella aquí en su terruño. Entonces, ese homenaje es para Dios, para mi padre Lázaro Garzón Jiménez y para mi madre Lastenia Rodríguez Cortés. Ellos deben ser los homenajeados y ellos, si estuviesen aquí en cuerpo físico, dirían, ese es mi hijo, ese es Miguel Ángel, es decir, ese es mi fruto. No, doctor, pues si nos deja sin palabras todo lo que ha dicho, porque de verdad la honra para Dios, que es el ser infinito que nos da la vida, y nuestros padres que usted los estaba mencionando, de verdad que muy importante ese honor a los padres, que no todo el mundo lo evoca ahora es el honor al amor o a otras cosas, incluso a cosas materiales. Bueno, doctor, ya pasando de esa parte tan significativa, todo es significativo para nosotros, pero tenemos otras anécdotas que contar, por ejemplo, como la adquisición de esta estación del tren. Bueno, aquí usted me da una oportunidad grande y este medio de comunicación.
este desarrollo de este municipio y seguramente de todos los municipios de Colombia y de las grandes ciudades y de los grandes países, y por qué no decir de las grandes sociedades, se van construyendo paso a paso, peldaño a peldaño. Por lo tanto, debemos dejar el ego a un lado y no decir yo hice, yo soy el duro aquí en este pueblo o en esta comunidad. No, esto se ha construido y esto es una historia. Miren que caminando ahí por las instalaciones del Palacio Municipal, ¿qué día pude contemplar la primera piedra de la construcción del Palacio Municipal? En 1974. No estoy seguro, es la alcaldesa, si era la doctora Isabel Barajas o quién era la alcaldesa o el alcalde en esa época. Pero fue en 1974 cuando colocaron la primera piedra para construir el Palacio Municipal. Entonces se ha ido construyendo y cada uno en su administración va haciendo cosas, va colocando un granito de arena. El parque, recuerdo que el parque antes era con un cerramiento en malla, luego ya tuvo otro cerramiento con un material más fuerte, más adecuado, más alto, más elegante. Luego ya llega la administración de Nilton y dice, oiga, hagamos algo hermoso aquí con el parque, y está ahí un pectoral, creo que es un pectoral muisca, y ahí está esa figura que desde la parte alta se logra apreciar, y en las fotografías seguramente lo hemos visto, que es un diseño, un símbolo muy maravilloso. Entonces se logra ese parque. Luego viene la construcción de las escuelas. Entonces primero construyen la escuela San Luis Gonzaga, que era de un corte republicano, como es este de la estación del tren, y así la mayoría de las escuelas de la Sabana en esa época fueron construidas. Pero luego viene ya la transformación y se demuele esa y se construye la que hoy tenemos. El colegio departamental, que cumplió 61 años, primero funcionó en una casita en arrendamiento, luego funcionó ahí donde está el Palacio de Justicia, y ahora se levantó esa gran obra allá en la finca Taboima, y allá está esa institución educativa que es un verdadero campus universitario. Entonces cada uno va colocando granitos de arena. Don Adolfo me pregunta aquí el caso de la estación del tren. Pues sí, antes esto era propiedad de Ferrocarriles Nacionales, pero luego pasa, creo que es Ferrovías, y ahora no sé qué institución lo tiene. Y por allá en el año 2000, creo, si no me falla la memoria, la administración de ese entonces tiene el acierto de adquirir este predio para el municipio, que es propiedad de Tocancipá, del municipio. Lo adquiere, y entonces pues esto estaba en un abandono total. Cuando el Padre del Cielo me da la oportunidad y me dice, Miguel Ángel, ahora a ser alcalde de Tocancipá, y llego en el 2004, pues dije, uno de los íconos. ¿Y por qué es un ícono? Porque uno ve cualquier revista, cualquier periódico, cualquier libro sobre Tocancipá, ¿y qué aparece? Aparece la estación del tren, aparece la fachada de la iglesia de Nuestra Señora del Tránsito, aparece el obelisco, que es bellísimo y está allá en la entrada del Coliseo, y entonces son íconos. Y yo decía, este ícono no lo podemos dejar ir al piso. Y ahí vino el contrato de la restauración, y se logró restaurar, tal vez fue como en el año 2005, 2006, estábamos en la administración nuestra. Y digo estábamos porque es un equipo, que ahí también hay que dejar el ego, desde la persona que sirve los tintos, desde Guillermina cuando nos daba el agua allá en el consejo, ella contribuyó con su trabajo para lograr todo este desarrollo del municipio. Y entonces en esa administración, en ese cuatrenio, restauramos, mandamos a hacer este busto por reconocimiento a ese gran personaje, Roberto González Otero, y se hicieron grandes cosas. Entonces esa es la historia de esta bella estación del tren, que ojalá la sigan conservando y perdure por muchos años, y ojalá le den un uso adecuado. Eso es valioso, y que la gente la valore y la tenga como un verdadero ícono, porque eso es patrimonio, eso es historia, eso es cultura, y además eso es lo que atrae al turista.
Las personas que vienen de las grandes metrópolis, de las grandes ciudades, de otros países desarrollados, pues a donde vienen a tomarse la foto es acá. No van a otro sitio, al sitio más moderno. Vienen a estos lugares que se han convertido en patrimonio histórico y cultural. Van allá a la Casa Cural Antigua y allá se toman la foto frente a la parroquia, frente al cuadro de la Virgen. Ahí es donde ellos se toman esa fotografía. Y hablaba del obelisco y ahí va concatenado con lo que les contaba de la piedra. Ese obelisco parece ser que lo instalaron en el centro del parque en el año por allá como 62, como 63, cuando el Miguel Ángel estaba llegando a este planeta, más o menos en esa época, estaban instalando el obelisco ahí en el parque central. ¿Quiénes lo diseñaron? ¿Quiénes lo tallaron? Fue la familia García. Fue don Pedro García, que fue uno de los talladores más antiguos, y su hijo, don Gustavo García, que fue también personero de este hermoso municipio de Tocancipá. Cuando la alcaldía era donde era antiguamente el puesto de salud, y eran 3 oficinitas la alcaldía de Tocancipá. Era la oficina del señor alcalde, don Luis Beltrán, en esa época, años 70 y pico, y don Gustavo García, don Emilio Poveda, que era su secretario del señor alcalde, y el tesorero, que era don Fernando Rodríguez, que la tesorería era en una casona antigua donde hoy está la Casa de la Cultura. Ahí era una casa con balcones y ahí en esa casa funcionaba la tesorería municipal. Qué bonito es recordar eso, qué bonito recordar toda esa historia, todo ese legado, los grandes cultivos de trigo y de cebada en esta sabana. Recordar ese cultivo de papa, de maíz. Por eso le dimos el nombre a ese libro que logramos concebir también durante nuestro cuatrenio, el de Olleros y Sembradores. ¿Sí? Porque además de olleros y además de talladores de piedra, unos amantes de la agricultura, que se hacía con amor, con respeto y con dedicación, y teníamos ahí el pan coger. Yo vivía en una verdadera granja integral, eso era maravilloso. Salir allá a la huerta y coger el cilantro, no tener que ir al supermercado. Salir y coger ahí las hojitas de tallo para picárselo a la sopa, eso era delicioso. Doctor, otra parte muy importante en su administración fue la urbanización de Altos de San Miguel. Cuéntenos un poquito para la historia de todas las personas que simplemente sabemos que son Altos de San Miguel, pero no tenemos la importancia o no la sabemos la importancia y los logros que usted tuvo en su administración, como usted dice, todo en conjunto. Sí, eso fue algo maravilloso que logramos con todo el equipo de trabajo. Recuerdo que una delegación del Consejo, de la Oficina de Planeación de Obras Públicas, se desplazaron al sur del país, a Nariño y a esa parte allá del Cauca, y miraron las experiencias de esa fundación que nos proyectó esa obra y me trajeron las mejores referencias y no se equivocaron. Y por eso no dudé, pero aquí también hay que decir algo. También otras personas contribuyeron, no fue solo Miguel Ángel, porque hay que dejar el ego. Seamos humildes y lo verá que ahí habita nuestro Padre, porque ese predio lo compró la administración anterior y entonces ya me dejó el lote listo y cuando nosotros llegamos a nuestra administración pudimos sacar ese proyecto adelante. Y luego nosotros lo iniciamos y lo entregamos, pero quedaron cositas pendientes y entonces la administración que me sucedió y luego la de Carlos Julio Rosso siguieron haciendo inversión y por eso se logró esa urbanización tan bella. Entonces hay que reconocer a cada quien ese granito, ese aporte que hace. Esa urbanización muy bella, y no lo digo por ego, sino lo digo con sinceridad, qué bueno que ahí hayamos logrado lo que dice la Constitución, una vivienda digna para las personas de bajos recursos, pero digna, con vías amplias, con buenos espacios, con las construcciones, con la posibilidad de seguirlas desarrollando como ellos lo lograron. Entonces eso fue maravilloso, el colegio, se hicieron muchas cosas y a mí todo eso me gusta hacerle realce, no por ego,
sino para decir la verdad, porque nosotros debemos defender la verdad. A mí no me molestan que me digan el Miguel Ángel estuvo un tiempo privado de la libertad, eso no me molesta, porque acaban de descubrir que el agua moja con esa afirmación, eso lo supo medio Colombia. No, lo que me encanta es que se reconozca qué se hizo y durante ese cuatrenio, y que no digan de pronto, faltando a la verdad, en ese cuatrenio no se hizo nada, porque eso es falso. Y yo pienso que en ningún cuatrienio o en ningún periodo de un alcalde o de una alcaldesa se puede decir que no hicieron nada, porque todos trabajan y hacen grandes esfuerzos y hacen grandes inversiones. Unos más en la línea de educación, otros más en la infraestructura, otros más en cultura, pero todos trabajan y a todos hay que reconocerles. No podemos ser tan radicales y a veces con una crítica tan fuerte y decir es que no hicieron nada. No, todo el mundo trabaja y todo el mundo aporta y todo el mundo contribuye al desarrollo, porque esto no se hizo de la noche a la mañana, don Adolfo. Esto ha sido un proceso de años y de décadas para tener el Tocancipá que hoy tenemos. Nomás miremos el proceso de la banda musical, nuestra sinfónica. Esa no nació hace 1 año ni 2 años. No, ella nació, Clarita Sarmiento me hacía caer en cuenta qué día yo estaba pensando que era de la década de los 80, no. Ella me precisaba que fue por allá como comienzos del 90 con el maestro Espinel. Y arranca esa banda con unos poquitos niños y niñas y que iban a Villeta y a Paipa y no lograban ni siquiera que las mencionaran. Entonces, maravilloso eso. Muchas gracias, doctor, por todos esos relatos. Queridos televidentes de Turismo, Patrimonio, Cultura, ya regresamos en un momento. Ya regresa Turismo, Patrimonio y Cultura por la Sabana. Si su operador de televisión e internet no le presta un servicio oportuno, con APT Telecomunicaciones esto ya no es un problema, pues estamos más cerca de usted. El servicio prestado a nuestros clientes es muy importante. Es por esto que a partir de ahora nuestro equipo técnico estará disponible los sábados y domingos para el soporte técnico que usted necesite. Si usted necesita hacer uso de este servicio de soporte técnico, puede contactarse al 310-240-3002. Recuerde que APT Telecomunicaciones es la empresa de Tocancipá, es por esto que estamos más cerca de usted trabajando los 7 días de la semana. En Mercahogar, 12 canastas más cerca de ti, aliado de Surtimax, te ofrecemos la más alta calidad en abarrotes, frutas y verduras, bebidas, snacks, licores y cigarrillos, alimento para mascotas, productos de aseo personal y para el hogar, productos refrigerados, lácteos, jamones, carne, pollo y pescado, papelería, bisutería, perfumes y regalos. También te ofrecemos corresponsal de Bancolombia y servicio paga todo, chance, recargas y giros, todo al alcance de tu mano. Visítanos en el primer piso de la parabólica de Tocancipá, ubicada en la avenida Berganzo, sector Gómez, lote 1. Atendemos de 8 de la mañana a 9 de la noche, jornada continua. Servicio a domicilio al 313-526-3374. Porque a la hora de mercar todos elegimos Mercahogar, 12 canastas más cerca de ti. Estás viendo Turismo, Patrimonio y Cultura por la Sabana. Queridos televidentes de APT Telecomunicaciones, con nuestro programa Turismo, Patrimonio y Cultura, hoy queremos darle las gracias infinitas al doctor Miguel Ángel Garzón por habernos regalado esa parte de su tiempo para contar parte también, valga la redundancia, de la historia de nuestro municipio. Doctor Miguel Ángel, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio y sobre todo por la historia que usted tiene. Con todo gusto y las veces que me inviten, porque quedó muchísimo tema para desarrollar. No hablamos de todos esos sitios turísticos que se están levantando en Tocancipá, de la empresa privada, de los negocios donde venden esa chicha tan deliciosa, donde hay esos parajes tan hermosos, y del Camino del Gone, que del Camino del Gone hay mucho por hablar allá en la vereda de la Fuente, ese camino hermoso que fue uno de los caminos reales reconocidos por Cundinamarca. Muchas gracias, de verdad que
Aprecio muchísimo y quiero muchísimo a mi Tocancipá. Gracias. Coctelito tocancipeño, chicha ancestral. Muchas gracias, doctor, de verdad, por estarnos acompañando de la cabaña Don Adolfo. Entonces, queridos televidentes, hasta otra oportunidad. Muchas gracias por seguirnos. Estás viendo APT, creando para ti.